El tribunal estaba lleno. Todos esperaban la sentencia contra el hombre acusado de quitarle la vida a su propia esposa. El juez, implacable, ya levantaba el mazo, listo para condenarlo. Fue entonces cuando el hijo del acusado, un niño de apenas 9 años, se levantó, caminó hasta el frente y declaró con voz firme: «El verdadero asesino está allí». El silencio se rompió en gritos y murmullos, pero nadie estaba preparado para la revelación que cambiaría el rumbo de esa historia para siempre. La sala del tribunal estaba abarrotada, cada asiento ocupado por ojos ansiosos que esperaban la sentencia de uno de los casos más comentados de la ciudad. Orlando Reyes, un hombre de semblante abatido y mirada perdida, estaba en el banquillo de los acusados, señalado por un crimen que había sacudido a toda la comunidad: la brutal muerte de su propia esposa, Marta. El silencio era cortante, como si todos los presentes supieran que estaban a punto de presenciar el desenlace de algo irreversible. Sobre el estrado se erguía la imponente figura del juez Leopoldo Hernández, un hombre de cabello castaño claro, conocido por su rigidez moral, por nunca titubear ante decisiones difíciles y por cargar con la reputación de no equivocarse jamás. Sus ojos, detrás de los lentes rectangulares, reflejaban frialdad, pero también una sombra de duda que, hasta ese momento, había sabido esconder con maestría. En la primera fila, pequeño y casi invisible en medio del peso de la escena, estaba Mateo, de apenas 9 años, hijo de Orlando y Marta. Sus piernas se balanceaban nerviosas, incapaces de tocar el suelo, y sus dedos temblorosos se aferraban a la tela del pantalón de su tía Clarice, hermana de Orlando, que lo acompañaba. El niño observaba con un nudo en la garganta al hombre que era su padre, cabizbajo, envuelto en cadenas invisibles de culpa y desesperación. Dentro de él, una tormenta se formaba, pues sabía que lo que estaba a punto de suceder no era justo. A cada segundo, su respiración se aceleraba, el corazón golpeaba como un tambor y un valor inesperado crecía, casi como si lo empujara una fuerza mayor. Leopoldo alzó el mazo con solemnidad. Este tribunal, ante las pruebas presentadas, está a punto de declarar a Orlando Reyes culpable del asesinato de su esposa, Marta Reyes, dijo con voz grave que retumbó como sentencia antes incluso de ser oficializada. Murmullos atravesaron la sala, confirmando lo que todos esperaban. Fue en ese instante cuando Mateo, incapaz de permanecer inmóvil, se levantó de súbito, caminó decidido hasta la mesa del juez y, con los ojos llenos de lágrimas pero firmes, dijo en voz clara: «El verdadero asesino está allí». El gesto abrupto y la frase inesperada hicieron que todos se levantaran de sus asientos en shock, siguiendo con la mirada el pequeño dedo que señalaba a Paola, una mujer que vivía frente a la casa de la familia Reyes. Paola, una mujer rubia de apariencia elegante y porte altivo, se sobresaltó por un instante, pero rápidamente recuperó el control. Con una sonrisa nerviosa, alzó la voz hacia el público: «Esto es un absurdo. Él es solo un niño traumatizado. Está delirando. Todos aquí saben que el culpable está frente a ustedes, y la justicia debe cumplirse». Sus palabras cortaron el aire, intentando apagar la acusación como quien apaga una llama deprisa. Pero las miradas ya se dividían, algunas desconfiadas, otras confusas, todas sacudidas por lo inesperado. Mateo, sin embargo, no se quedó callado. Avanzó un paso, la voz entrecortada pero cargada de convicción. «Yo lo vi. Te vi entrar a nuestra casa esa noche. Discutiste con mi mamá. Escuché cada palabra. Después escuché su grito y te vi salir corriendo con los ojos llenos de rabia». La emoción explotó en su voz y las lágrimas finalmente corrieron por su rostro aún infantil. El silencio que siguió fue aplastante, como si cada persona en la sala se viera obligada a encarar la acusación directa de un niño que no tenía nada que perder, solo la verdad que ofrecer. El juez Leopoldo, en shock, respiró hondo y se quitó los lentes.
frotándose la frente como quien intenta alejar pensamientos indeseados. El peso de la acusación del niño resonaba en su mente. ¿Y si fuera verdad?, alcanzó a pensar. Pero rápidamente recordó el proceso, las pruebas presentadas, los testimonios oficiales que componían un rompecabezas aparentemente cerrado contra Orlando. La palabra de un niño, aun dicha con tanta fuerza, podría derrumbar toda la estructura. La sala entera aguardaba su respuesta, cada mirada fija en él como si allí estuviera el destino de todos. Por fin, Leopoldo alzó de nuevo el mazo. El timbre de su voz salió firme, pero cargado de un conflicto interno que pocos percibieron. Mateo, entiendo tu dolor, pero este tribunal no puede guiarse por emociones ni por recuerdos inciertos de un niño. Debe guiarse por las pruebas. El sonido seco del mazo resonó, y las palabras finales cortaron como cuchilla. Orlando Reyes, condenado a cadena perpetua. El llanto de Mateo rompió el silencio, pero fue ahogado por los murmullos de la multitud. Nadie parecía escuchar su desesperación, y en ese instante, la justicia proclamada contrastaba brutalmente con la verdad que aún permanecía oculta. Clarisse salió del tribunal sujetando con fuerza la mano de su sobrino, que seguía llorando sin parar. El niño parecía inconsolable. Todo su cuerpo temblaba, como si la condena le hubiera abierto una herida imposible de cicatrizar. «Él no hizo nada. Mi papá no hizo nada», repetía en voz baja, casi en un susurro, como si quisiera convencerse a sí mismo o clamar por alguien que por fin lo escuchara. Clarisse lo abrazó, intentando envolverlo en seguridad. «Calma, mi amor. Aquí estoy. Todo pasará». Pero en el fondo ella también estaba destrozada, sin saber cómo soportar el peso de tanta injusticia. En casa, el silencio se apoderó de las paredes. Mateo rechazó la cena que la tía había preparado. Empujó el plato, se dio vuelta hacia la pared y permaneció inmóvil en la cama. Sus ojos abiertos miraban el vacío, pero en su mente solo aparecía la imagen del padre esposado, el golpe del mazo y la mirada fría del juez. Clarisse se sentó al borde de la cama, acariciando sus rizos, murmurando: «Todo va a estar bien, solo necesitas descansar». Pero el niño no respondió. Era como si se hubiera encerrado en una fortaleza invisible. La noche cayó pesada. La casa, pequeña y antigua, crujió en sus cimientos cuando el viento frío sopló por las rendijas. Afuera, las luces de la calle parpadeaban intermitentes, dejando el patio envuelto en sombras inquietantes. Mateo, después de mucho tiempo, terminó durmiéndose de manera intranquila, con los brazos encogidos junto al pecho, como si quisiera protegerse hasta de sus propios sueños. La cámara imaginaria de la escena se detendría en la ventana entreabierta, la cortina moviéndose lentamente, casi como un presagio. Y entonces, el silencio fue roto por el sutil sonido de pasos en el jardín. Una figura encapuchada, vestida de oscuro, se movía con una calma aterradora como quien conoce cada centímetro de ese terreno. Era Paola. En sus ojos brillaba una frialdad determinada. Llevaba guantes negros y, con destreza, forzó la entrada por la puerta trasera. El cerrojo rechinó, pero la oscuridad parecía esconder el crimen a punto de suceder. Su rostro contraído mostraba que no era la primera vez que cruzaba esa casa, pero ahora venía a silenciar al único que podía destruirla. En el cuarto, Mateo comenzó a moverse. Su sueño no era profundo, como si presintiera el peligro. La puerta se abrió despacio y la silueta de Paola avanzó hasta la cama. En un movimiento rápido, puso la mano sobre la boca del niño, que abrió los ojos en shock, desbordados de terror. Intentó forcejear, pero antes de que pudiera soltar un grito, un pañuelo empapado en una sustancia dulce cubrió su nariz. «No sirve de nada gritar, nadie va a oírte», murmuró ella con una calma helada. Mateo gimió ahogado, hasta que sus fuerzas cedieron y su cuerpo cayó inerte entre los brazos de ella. Cargándolo como si fuera solo un fardo,
Paola cruzó el patio con el niño desmayado. La luna iluminaba parcialmente su rostro, revelando la tensión mezclada con un extraño alivio. Abrió la puerta lateral de su propia casa, caminó firme hasta la escalera angosta que llevaba al sótano y descendió, rechinando escalón por escalón. Abajo, un espacio húmedo, oscuro y silencioso aguardaba. Colocó a Mateo sobre un colchón viejo, ató sus manos con cuerdas ásperas y cerró la pesada puerta detrás de sí. Minutos después, el niño despertó sobresaltado. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que estaba atado y amordazado, incapaz de moverse. El sótano olía a moho, la humedad escurría por las paredes y el frío le cortaba la piel. Paola apareció en la penumbra, inclinándose frente a él con una sonrisa cruel. «Hablas demasiado, niño, y casi lo arruinas todo, pero no te preocupes, voy a asegurarme de que nunca vuelvas a abrir esa boquita». Mateo intentó gritar, pero solo un sonido ahogado escapó tras la mordaza. Las lágrimas corrían a raudales por su rostro mientras se debatía en desesperación. Paola acercó el rostro, los ojos chispeando de odio. «Si te atreves a intentarlo de nuevo, vas a desear no haber nacido nunca». El llanto del niño llenó el sótano, un lamento sofocado y desesperado, testigo del terror que comenzaba allí. El mundo de Mateo se volvió oscuridad. Y el tribunal, con su injusticia, ya parecía demasiado lejano para salvarle la vida. Clarice, dormida en la habitación contigua, no percibió nada. La noche continuaba, pero una nueva tragedia se había instalado. Y nadie, más que el silencio mismo, sabía que un niño estaba desapareciendo en manos de la verdadera culpable. Esa misma noche, mientras Mateo lloraba amordazado en el sótano, el juez Leopoldo Hernández caminaba inquieto en su despacho. La casa estaba sumida en penumbra, iluminada apenas por la lámpara de mesa que proyectaba sombras duras sobre los libros de derecho alineados en la estantería. La imagen del niño en el tribunal, con los ojos fijos en él y la voz cargada de desesperación, no salía de su mente. «El verdadero asesino está allí». La frase resonaba como un mazo, golpeando sin parar en su conciencia. Leopoldo intentaba apartar aquel pensamiento, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la firme expresión del niño, una mirada imposible de ignorar. Se sentó frente a la pila de expedientes, abrió los informes con manos temblorosas y comenzó a releer cada detalle. Las pruebas que parecían sólidas horas antes ahora mostraban grietas, testimonios contradictorios, horarios mal explicados, detalles que habían pasado desapercibidos en su prisa por dictar una sentencia ejemplar. Respiró hondo, apoyando la frente en la mano. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si condené a un inocente? El peso de esas palabras hacía que el corazón del magistrado se acelerara. Por primera vez en años, sentía miedo no de equivocarse, sino de ya haberse equivocado. A la mañana siguiente, incapaz de soportar el tormento interno, Leopoldo decidió actuar. Dejó a un lado la toga, vistió un abrigo y salió discretamente. Se dirigió al barrio humilde donde vivía la familia Reyes, un lugar de calles estrechas, banquetas agrietadas y vecinos que se conocían por su nombre. El juez caminaba con pasos firmes, pero la mirada delataba ansiedad. Tocó puerta tras puerta, habló con los vecinos, escuchó relatos que antes no se habían tomado en cuenta. Algunos callaban por miedo, otros se miraban entre sí, pero siempre flotaba la sombra de un secreto en el aire. Fue entonces cuando encontró a un anciano de hablar pausado, sentado en una mecedora frente a un garaje. El hombre, de piel marcada por los años, reconoció a Leopoldo de inmediato. «Usted es el juez, ¿verdad? Vi el juicio ayer en la televisión», dijo con una mezcla de respeto y desconfianza. Leopoldo asintió apretando los labios. «Necesito saber si usted tiene algo, lo que sea, de la noche en que Marta Reyes murió». El anciano dudó, miró a los lados y luego se levantó despacio. Regresó minutos después con una pequeña memoria USB en la mano.
Las cámaras de mi garaje siempre graban. Pensé que no tenía importancia, pero tal vez usted debería verla. El juez sostuvo el objeto como si fuera una prueba divina, un peso casi sagrado en sus manos. Corrió hasta su coche, encendió la computadora portátil y conectó la memoria. La pantalla brilló y enseguida el video comenzó a reproducirse. Leopoldo se inclinó hacia adelante, los ojos fijos, la respiración agitada. Allí estaba Paola. Las imágenes mostraban claramente su silueta entrando sigilosamente en el patio de los Reyes, en plena noche del crimen. Vestía de oscuro, con capucha, y cargaba en brazos algo largo envuelto en tela. La hora registrada en el video coincidía exactamente con la estimación de la muerte de Marta. Leopoldo llevó la mano a la boca, atónito. Dios mío, el niño tenía razón. Aquellas palabras salieron en un susurro tembloroso, casi como una confesión de culpa. Pero enseguida, un pensamiento duro lo golpeó. Esa grabación no bastaba para condenar a Paola. Mostraba algo sospechoso, pero no era suficiente para incriminarla por asesinato. Aún así, era la primera pieza concreta que la vinculaba al crimen. Leopoldo cerró la computadora lentamente, con la respiración descompasada, sabiendo que debía observar a Paola más de cerca. Se levantó de golpe, caminando de un lado a otro dentro del auto estacionado. Sus manos temblaban, la respiración estaba agitada. Pensaba en Orlando tras las rejas, pensaba en el rostro de Mateo cubierto de lágrimas, implorando ser escuchado. Una culpa sofocante lo envolvía. Me equivoqué gravemente, y ahora debo corregirlo antes de que sea demasiado tarde. El corazón del juez latía como si fuera a explotar. Por primera vez, su convicción de hombre imbatible se derrumbaba frente a la verdad que un niño, solo, había intentado entregarle. Afuera, la ciudad parecía indiferente al torbellino que lo consumía. El sol iluminaba los techos. Los niños corrían por las calles sin imaginar que en algún lugar una vida estaba siendo destruida por la injusticia. Leopoldo, sin embargo, ya no tenía elección. Sabía que cada segundo perdido podía costar no solo la libertad de Orlando, sino la vida de Mateo. La urgencia ardía en sus venas y una sola certeza dominaba su mente. Debía actuar de inmediato, costara lo que costara. Leopoldo salió temprano esa mañana, con la memoria USB aún guardada en el bolsillo del abrigo, el corazón acelerado por la necesidad de actuar. Decidido a no perder más tiempo, condujo hasta la casa de Clarice, con la mente hirviendo de pensamientos. Al llegar tocó el timbre. El portón rechinó y del otro lado apareció Clarice. Su semblante era el de alguien que ya no dormía desde hacía días. Los ojos hinchados, enrojecidos de tanto llorar, el cabello despeinado, la voz quebrada al intentar hablar. En cuanto vio al juez, se desplomó en llanto. ¡Mateo! ¡Mateo desapareció!, gritó aferrándose a su brazo como si fuera la última esperanza. Leopoldo quedó paralizado. La sangre se le heló en las venas y su cuerpo se endureció. ¿Cómo que desapareció? ¿Cuándo fue eso, Clarice?, preguntó intentando mantener un tono firme, aunque la voz le temblaba. Clarice movía la cabeza de un lado a otro, como quien aún no cree lo que dice. Ya van 2 días. Se acostó aquí en el cuarto de al lado, y cuando desperté, la cama estaba vacía. Las ventanas estaban cerradas, las puertas con seguro. No había señales de forcejeo. Simplemente desapareció. Sus manos temblaban tanto que parecía imposible que pudiera mantenerse en pie. Leopoldo intentó razonar, pero todo dentro de él gritaba. Las piezas del rompecabezas comenzaron a alinearse en su mente. La imagen del video, el dedo acusador de Mateo en el tribunal, la certeza en los ojos del niño. Respiró hondo, tragó saliva y preguntó en voz baja, ¿y Paola? ¿Has visto a Paola por aquí recientemente? Clarice abrió los ojos de par en par. Sí, ella estuvo aquí antes de que desapareciera. Preguntó por él. Dijo que estaba preocupada,
que quería saber si estaba bien. Pero ahora creo que mintió. Esas palabras retumbaron como un martillazo en el pecho del juez. La grabación no era suficiente para condenarla, pero ahora la desaparición del niño abría una herida imposible de ignorar. Leopoldo se secó el sudor de la frente, sintiendo un nudo en el estómago. Ella tiene algo que ver con esto. Tiene que tenerlo. El corazón se aceleraba en un ritmo frenético. Por primera vez, la rigidez del magistrado se quebró frente a Clarice. Puso las manos sobre sus hombros y dijo: «Voy a encontrarlo, te lo juro». Sin perder tiempo, Leopoldo fue hasta la casa de Paola. El portón estaba abierto y ella apareció en la puerta en cuanto lo vio, vestida con ropas claras y mostrando una sonrisa ensayada, como quien recibe una visita inesperada pero ya preparada para disimular. «Juez Leopoldo, qué sorpresa. ¿Qué lo trae por aquí tan temprano?», preguntó con un tono meloso que contrastaba con su mirada fría. Él la observó en silencio durante algunos segundos, analizando cada detalle, cada gesto calculado. «Estoy investigando algunas cosas. Necesito saber si tiene noticias de Mateo». Paola soltó una risa corta, falsa, que resonó como veneno en el aire. «Mateo, Dios me libre. Ojalá que esté bien. Un niño como él no debería sufrir tanto». Sus palabras eran dulces, pero el tono cargaba con un sarcasmo casi imperceptible. Leopoldo mantuvo la mirada firme, atravesando las capas de aquella máscara de bondad. Lo sabía. En el fondo, ya tenía certeza. Pero no había prueba, no había flagrancia, solo una intuición ardiente que quemaba dentro de él como una llama imposible de apagar. Ella abrió un poco más el portón, inclinándose con fingida hospitalidad. «¿Quiere pasar? Podemos conversar con calma. Quizás una taza de café ayude a aclarar los pensamientos». Leopoldo sintió la trampa en la oferta. Cruzó los brazos y rehusó, manteniéndose a distancia. «No, gracias». La tensión entre los dos era palpable, como dos fieras observándose en silencio, esperando la primera oportunidad para atacar. Paola mantuvo la sonrisa, pero sus ojos chispeaban de irritación. Leopoldo, de pie, parecía una estatua a punto de derrumbarse, cargando con el peso de la verdad sin poder revelarla. El juez se dio vuelta para irse, pero antes de cruzar el portón, le lanzó una mirada que decía más que cualquier palabra. Paola respondió arqueando las cejas, como si desafiara su valentía. El silencio pesado entre ellos fue cortado solo por el ladrido distante de un perro en la calle. Leopoldo ya sabía, Mateo estaba en peligro y cada minuto perdido era un paso más hacia el abismo. Pero ¿cómo probarlo? ¿Cómo actuar sin evidencias? La culpa lo consumía y la urgencia ardía en cada fibra de su cuerpo. Esa noche, el juez Leopoldo no pudo descansar. Incluso después de salir de la casa de Paola, el peso de la intuición le carcomía la mente. Cada palabra falsa de ella, cada sonrisa forzada, sonaba como veneno destilado. Estacionó el coche a unas cuadras de distancia, apagó las luces y se quedó allí, solo, mirando el reloj que parecía avanzar demasiado lento. Si estoy equivocado, ¿y si ya es demasiado tarde?, murmuraba para sí mismo, pasando sus manos temblorosas por el rostro. El viento frío golpeaba el parabrisas, pero era la angustia en su pecho lo que helaba todo su cuerpo. Adentro, Mateo luchaba contra la desesperación. El sótano donde estaba preso era oscuro y húmedo, con paredes manchadas de moho y olor a óxido. Las cuerdas apretaban sus muñecas hasta lastimarlas, y la mordaza sofocaba cada intento de respirar hondo. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, miraban la pequeña lámpara débil que colgaba del techo, iluminando apenas el espacio. Temblaba, no solo de frío, sino de miedo a lo que pudiera pasar. ¿Será que alguien me encontrará? ¿Será que voy a morir aquí?, pensaba, mientras nuevas lágrimas corrían sin poder contenerlas. Afuera de la casa, Leopoldo tomó la decisión. Salió del coche, cerró la puerta despacio
y caminó hasta la parte trasera de la residencia. El jardín estaba en silencio. Solo el crujir de las hojas delataba la brisa nocturna. Rodeó la casa, atento a cada detalle. Las ventanas estaban cerradas, pero una de ellas, en la parte trasera, parecía mal encajada. Se acercó y pegó el oído a la pared. Lo que escuchó hizo que el corazón se le disparara. Un sonido apagado, sollozos cortos y luego un grito contenido. Era la voz de Mateo, inconfundible, clamando auxilio aún sin palabras. Leopoldo no lo pensó dos veces. Forzó la ventana con los hombros hasta que la madera cedió con un crujido seco. Entró a la cocina en silencio, los ojos escaneando el lugar. El aire estaba pesado, cargado de una tensión que parecía emanar de las paredes. De repente, pasos resonaron en el pasillo. Paola apareció, el cabello despeinado, un cuchillo brillando en su mano. Su rostro estaba trastornado, los ojos chispeando locura. «Usted no entiende, juez. Yo amaba a Orlando. Nunca debió quedarse con Marta. Ella estaba en mi camino», gritó avanzando unos pasos. El enfrentamiento fue inmediato. Leopoldo levantó los brazos instintivamente, esquivando cuando la hoja cortó el aire a centímetros de su rostro. El choque de la escena lo hizo retroceder, pero la determinación lo mantuvo firme. «¿Dónde está el niño?», bramó, su voz cargada de ira y desesperación. Paola rió, una risa histérica que retumbó por la casa. Mateo vio demasiado, iba a destruirlo todo. «Yo solo quería a Orlando para mí, solo nosotros dos, pero el mocoso me escuchó y ahora tiene que pagar por eso». Dicho esto, intentó atacar de nuevo, apuntando al pecho del juez. La lucha estalló en el pasillo angosto. Leopoldo sujetó su muñeca con fuerza, ambos chocando contra la pared. El cuchillo pasó de una mano a otra, cortando levemente el brazo del juez, pero él no lo soltó. Con un movimiento brusco, la empujó contra la pared y la hoja cayó al suelo, deslizándose hasta detenerse a unos metros. Paola, en frenesí, intentó arañar, gritar, pero fue inmovilizada por el peso del cuerpo del magistrado. Él respiraba agitado, el corazón desbocado, pero sabía que no podía detenerse. La mantuvo sujeta hasta que el sonido de sirenas comenzó a acercarse. La policía derribó la puerta principal segundos después, entrando a la casa con armas en mano. Dos oficiales sujetaron a Paola, esposándola mientras ella gritaba y forcejeaba como un animal acorralado. Leopoldo, sin perder tiempo, corrió hasta la escalera que llevaba al sótano. Cada escalón sonaba como un martillazo en su pecho. Al empujar la pesada puerta, encontró la escena que jamás olvidaría. Mateo, atado, débil, los ojos hinchados, pero vivo. Al verlo, el niño lloró aún más, los sollozos ahogados por la mordaza. Leopoldo se arrodilló de inmediato frente a él, retirando el trapo de la boca y aflojando las cuerdas con sus propias manos. «Mateo, perdóname, debí haberte creído desde el principio». El niño sollozaba, casi sin fuerzas para responder, pero aún así murmuró con voz débil: «¿Volviste? Yo sabía que ibas a volver». El juez apretó las pequeñas manos del niño contra su pecho, las lágrimas finalmente corriendo por sus propios ojos. Por primera vez, Leopoldo no era solo la autoridad inquebrantable de una toga, sino un hombre roto por la culpa, intentando reparar el error más grave de su vida. Días después, el tribunal estaba nuevamente lleno, pero esta vez el ambiente era completamente distinto al del día en que Orlando había sido condenado. Reinaba el silencio, la reverencia y una expectativa que flotaba sobre todos como un velo invisible. En los pasillos, los periodistas cuchicheaban entre ellos. Las cámaras estaban posicionadas en cada esquina y los curiosos ocupaban las últimas filas solo para ver con sus propios ojos el giro que sacudía a la ciudad. El peso de la verdad se acercaba y todos sabían que estaban a punto de presenciar algo histórico. En la primera fila,
Mateo se sentaba erguido, todavía frágil por el trauma, pero con un nuevo brillo en los ojos. Vestía ropa limpia, aunque su expresión cargaba las marcas recientes del miedo vivido. A su lado, Clarisse lo sujetaba de la mano, como quien no quisiera soltarlo nunca más. El niño respiraba hondo, pero el corazón acelerado delataba la ansiedad. Miraba constantemente hacia la puerta lateral, esperando el momento que tanto anhelaba. Cada taconeo sobre el mármol resonaba como un presagio. En el centro de la sala, Paola estaba esposada, vestida con ropa sencilla proporcionada por el sistema penitenciario. El rostro antes altivo ahora mostraba profundas ojeras, el maquillaje corrido de una mujer que había perdido el control de su destino. Evitaba mirar al público, aunque a veces levantaba la barbilla con orgullo herido, como si todavía intentara sostener una dignidad inexistente. A su lado, el abogado de oficio parecía más un espectador incómodo que alguien dispuesto a defenderla. El murmullo crecía cada vez que ella se movía, como si todos sintieran la presencia de un fantasma de carne y hueso. El juez Leopoldo entró por la puerta principal, y la audiencia se puso de pie de inmediato. Su rostro estaba serio, pero distinto. Había un peso en sus ojos, un arrepentimiento marcado en las arrugas de su expresión. Sostenía en las manos el expediente rehecho del caso, junto con la grabación que desenmascaraba a Paola. Se sentó, acomodó los lentes y respiró profundo antes de hablar. Su voz resonó firme pero cargada de emoción. Este tribunal reabre el caso del asesinato de Marta Reyes. Se han presentado nuevas pruebas. El acusado previamente condenado, Orlando Reyes, es inocente. Un silencio sepulcral se apoderó del tribunal. Las palabras reverberaron como truenos en cada corazón presente. Mateo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, el pecho inflado de esperanza. Clarisse cubrió la boca con la mano, intentando contener el llanto. Paola, por su parte, cerró los ojos y soltó una risa corta, casi histérica, como quien ya sabía que todo había terminado. Leopoldo prosiguió. Las imágenes confirman que Paola, vecina de la familia, estuvo en la escena del crimen la noche de la muerte de Marta Reyes. Este tribunal no tiene dudas. Paola es condenada a cadena perpetua. Orlando Reyes debe ser liberado de inmediato. Las puertas laterales se abrieron. Orlando entró, todavía esposado, pero con la postura erguida. El silencio de la sala fue roto por un sollozo fuerte desde la primera fila. Mateo se levantó de un salto, corriendo hacia su padre. El corazón del niño parecía querer explotar de tanto latir. Orlando abrió los brazos y el encuentro fue inevitable. Un abrazo largo, desesperado, lleno de lágrimas, como si quisieran recuperar en segundos todo el tiempo perdido. «¡Papá!», gritó el niño, enterrando el rostro en el pecho del hombre. Orlando lo apretó con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. «Hijo mío, mi niño, nunca dejé de creer que este día llegaría». La audiencia, conmovida, se levantó instintivamente. Algunos aplaudían, otros lloraban abiertamente. El sonido de los aplausos se mezclaba con el llanto de Clarisse, que cubría su rostro con las manos, agradeciendo en silencio. Incluso los policías que presenciaban la escena parecían emocionados, desviando discretamente la mirada para ocultar la conmoción. El juez, desde su asiento, observaba la escena con los ojos húmedos. La toga que siempre había representado autoridad ahora parecía más pesada que nunca. No necesitaba decir nada. Su expresión ya confesaba los errores, ya suplicaba perdón. Mateo no soltaba a su padre. El pequeño sostenía el rostro de Orlando entre sus manos, como si quisiera asegurarse de que era real, de que no era un sueño. «Te lo dije, papá. Te dije que no fuiste tú. Traté de contárselo a todos, pero nadie me creyó». Orlando le besó la frente, las lágrimas cayendo libremente. «Fuiste más valiente que todos nosotros, Mateo. Tú me salvaste». El niño sollozaba, pero ahora era de alivio.
Ese abrazo era la respuesta que siempre había buscado, la prueba de que la verdad, aunque ahogada, siempre encuentra la manera de gritar. Los días que siguieron al juicio parecieron para Mateo como el amanecer de un nuevo mundo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa ya no estaba sumida en silencio ni en lágrimas. El sonido del hervidor silbando en la cocina, los cubiertos chocando contra los platos, la risa contenida de un niño resonando por la sala. Todo era como música para Orlando, que aún se acostumbraba a la sensación de libertad. Observaba a su hijo con los ojos húmedos, intentando absorber cada instante, como si quisiera grabar en la memoria el simple acto de verlo jugar en el suelo con carritos viejos y rayar papeles con lápices de colores. Mateo, aunque cargaba con el peso del trauma reciente, parecía florecer. Se sentía protegido, completo otra vez, por tener a su padre a su lado. En la mesa del desayuno devoraba el pan con mantequilla y bebía la leche caliente, levantando la mirada a cada momento para confirmar que Orlando seguía allí, sentado frente a él. «¿Ya no te vas a ir, verdad, papá?», preguntó una mañana, con voz baja, casi como pidiendo una promesa. Orlando le tomó la mano sobre la mesa, acariciándola con delicadeza. «Nunca más, hijo, nunca más voy a dejarte solo». La rutina sencilla devolvió a la casa un calor casi olvidado. Orlando ayudaba a Mateo con las tareas de la escuela, leía cuentos antes de dormir e incluso encontraba tiempo para jugar fútbol en el patio, aún con el corazón todavía pesado por los recuerdos de la prisión. Clarice observaba de cerca, sonriendo en silencio, feliz de ver ese lazo reconstruido, pero también consciente de que heridas tan profundas necesitarían tiempo para sanar. Aún así, cada gesto de cariño entre padre e hijo era un bálsamo, un remedio contra el pasado doloroso. Fue una tarde soleada, cuando la luz dorada entraba por las rendijas de la ventana y Mateo esparcía sus juguetes por la sala, que un golpe firme resonó en la puerta. El sonido quebró la serenidad del momento, haciendo que Orlando frunciera el ceño. Se levantó lentamente, con cautela, sin saber qué esperar. Al abrir la puerta, se encontró frente a Leopoldo. El juez estaba sin toga, usando ropa sencilla, pero su semblante cargaba una gravedad que no lo abandonaba. En las manos sostenía un sobre manila, gastado en las orillas, y en los ojos una mezcla de cansancio y arrepentimiento. «¿Puedo pasar?», preguntó con la voz ronca casi contenida. Orlando dudó por un instante, pero luego abrió espacio. Mateo corrió hacia la puerta y al ver al juez se quedó congelado unos segundos. Recordaba bien aquella mirada severa que lo había ignorado en el tribunal, pero ahora había algo distinto allí. Sin pensarlo dos veces, el niño avanzó y lo abrazó por la cintura. Leopoldo se sorprendió, tardó en reaccionar, pero finalmente posó la mano sobre los hombros pequeños del niño. «Tú fuiste la voz que no escuché, Mateo, y por eso cargo con una culpa que no me deja dormir». Orlando los observaba en silencio, el corazón dividido entre el resentimiento y el alivio. El juez entonces extendió el sobre. «No es solo ayuda económica, es una petición de perdón. Fallé con ustedes, y fallé gravemente. Quiero estar presente, si me lo permiten, no como autoridad, sino como un hombre que desea reparar el daño que causó». Orlando respiró hondo, los ojos húmedos. El dolor de la injusticia seguía vivo, pero el gesto sincero del juez, la voz quebrada y la vulnerabilidad rara en su postura, lo desarmaron. Lentamente asintió y dijo: «Entre». Aquí dentro no hay espacio para el rencor. El ambiente de la sala se transformó. Leopoldo se sentó en el sillón, se quitó el sombrero y agachó la cabeza en señal de respeto. Orlando le extendió la mano, firme, y los dos se miraron largamente, sin necesidad de más palabras. Mateo, con los ojos brillando, subió al regazo del juez y lo abrazó con fuerza. «Usted me salvó la vida. Eso vale más que cualquier error», dijo el niño, con la voz entrecortada. Leopoldo cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libremente. En ese momento, tres destinos
antes destrozados por la injusticia, comenzaban a entrelazarse en un lazo de gratitud y perdón. El domingo amaneció con un cielo despejado, teñido de tonos dorados que anunciaban un día de calma. Muy temprano, Mateo se acercó a su padre con la mirada seria y pidió: «Papá, quiero visitar la tumba de mamá». Orlando, sorprendido por la madurez contenida en aquel pedido, respiró hondo y asintió, sintiendo el peso y la importancia del momento. Preparó el desayuno mientras el niño corría por la sala, intentando escoger cuáles flores llevaría consigo. Mateo insistía en tomar las más coloridas del jardín, convencido de que a su madre le gustarían. Clarice ayudaba a organizar los pétalos dentro de una pequeña canasta, y la escena parecía casi común, casi banal, si no fuera por el destino de aquella visita. Cuando el reloj marcó las 9, Orlando llamó a su hijo. «¿Listo, mi niño?», preguntó con voz firme, aunque cargada de ternura. Mateo asintió, los ojos brillando de expectativa y nostalgia. Pocos minutos después, tocaron a la puerta. Era el juez Leopoldo, sin toga, vestido con un traje sencillo, con el sombrero en las manos. La mirada cansada aún reflejaba noches de insomnio, pero también una nueva serenidad, fruto de la decisión de caminar al lado de la familia que un día había destruido con su sentencia. Orlando respiró profundo antes de hablar. «Vamos juntos. Marta también merece saber que la verdad fue restablecida». Leopoldo asintió en silencio, y los tres avanzaron lado a lado por la calle tranquila, como si el destino hubiera decidido unirlos de manera inesperada. El cementerio se erguía imponente a lo lejos, con sus portones de hierro rechinando al ser empujados. El camino de piedras, cubierto de hojas secas, conducía hasta la lápida sencilla de Marta. El viento suave hacía que el sonido de los árboles resonara como un lamento distante. Mateo caminaba al frente, sujetando con firmeza la pequeña canasta con flores. Sus manos temblaban, pero sus pasos eran decididos. Al acercarse a la lápida, se arrodilló y comenzó a colocar cuidadosamente las flores sobre el mármol frío. «Mamá, ahora todo está bien. Papá y yo estamos juntos de nuevo», dijo con la voz entrecortada, pero llena de alivio. Orlando se arrodilló junto al hijo, pasando el brazo por sus hombros. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el nombre de Marta grabado en la piedra. «Marta, mi amor, perdóname por no haber podido protegerte, pero nuestro hijo fue nuestra salvación». Él cargó con la verdad, incluso cuando nadie quiso escucharla. El hombre apretó la mano de Mateo con fuerza, como si en ese gesto encontrara consuelo y fuerzas para seguir adelante. El silencio alrededor parecía respetar el dolor y el amor que se entrelazaban en aquella escena. Leopoldo permaneció de pie unos instantes, en señal de respeto, antes de arrodillarse también. Se quitó el sombrero y lo inclinó en reverencia. Su voz salió baja, casi como un susurro que el viento llevó. «Si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Pero no puedo. Lo que me queda es dedicar el tiempo que aún tengo a reparar cada error». Las palabras temblaban, pero su sinceridad era innegable. Orlando levantó la mirada hacia él y respondió con calma: «Lo que importa no es el pasado que no podemos cambiar, sino lo que hacemos con el tiempo que nos queda». Mateo, aún de rodillas, levantó los ojos húmedos hacia los dos hombres. Su rostro infantil cargaba la sabiduría de alguien que enfrentó dolores más allá de su edad. Se acercó al padre y al juez, tomó la mano de cada uno y con voz baja dijo: «Solo necesitamos una oportunidad para arreglar las cosas. A veces, dos». La frase flotó en el aire como una revelación, simple y poderosa, arrancando lágrimas incluso de Clarice, que observaba en silencio la escena a la distancia. El sol iluminaba las tres siluetas frente a la lápida. El niño, entre el padre y el juez, simbolizaba no solo el puente entre ellos, sino también la esperanza de un futuro distinto. El viento sopló más fuerte, moviendo las flores recién colocadas, como si Marta sonriera desde donde estaba. Ninguna palabra fue pronunciada después.
No hacía falta. El silencio estaba lleno de perdón, reconciliación y nuevos comienzos. 3 destinos unidos por el error, por el dolor y sobre todo por el valor de un niño que nunca dejó de luchar por la verdad. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. Todo el tribunal contenía la respiración ante el juez más temido del país. Nadie se atrevía a desafiarlo, hasta que una niña entró en silencio, sosteniendo un extraño disco en forma de espiral. Ella levantó el objeto frente a él y dijo con calma y firmeza: «Confiesa tus crímenes ahora». El juez se rió, seguro de que aquello era una broma, pero segundos después comenzó a hablar sin parar, y las palabras que salieron de su boca lo cambiarían todo para siempre. El tribunal respiraba tensión, como si cada rendija de las paredes de madera oscura guardara ecos de gritos sofocados. En lo alto, sentado en su imponente silla de cuero, el juez Alfonso Herrera reinaba como un soberano absoluto. Su mazo ya había silenciado a periodistas audaces, abogados atrevidos e incluso a acusados que se atrevieron a levantar la voz contra él. Silencio, o mando a vaciar esta sala. Había rugido semanas antes, cuando una madre desesperada imploró clemencia en medio del juicio. Y todos sabían, cuando Alfonso hablaba, no había espacio para la contestación. Su mirada fría atravesaba cualquier atisbo de valentía, aplastándola antes de nacer. Las filas estaban llenas esa mañana. Los abogados susurraban, temerosos de exponerse demasiado. Los reporteros, con las plumas suspendidas, sabían que un movimiento en falso podría costarles la expulsión. Alfonso observaba a todos desde arriba, impasible, con la mano firme sobre el mazo. Su presencia era la ley encarnada, y cada gesto suyo dejaba claro: allí nadie osaba desafiarlo. Hasta que un sonido inesperado quebró el orden. El leve arrastre de zapatos pequeños resonó sobre el piso encerado, llamando la atención de todos. Era una niña, una pequeña de trenzas bien alineadas y camiseta amarilla que desentonaba con la seriedad del ambiente. En sus ojos había algo que nadie allí se atrevería a sostener por mucho tiempo: una determinación serena, inquebrantable. Caminó entre los estrechos pasillos como si el peso de las miradas no la alcanzara. En sus manos llevaba un disco blanco y negro en forma de espiral, discreto pero intrigante. El murmullo comenzó a crecer, como un viento que antecede a la tormenta. «¿Qué hace esta niña aquí?», susurró uno de los abogados. «Alguien detenga esto», ordenó Alfonso, pero la niña no se detuvo. Se paró frente a él, alzando su pequeño rostro para encontrarse con los ojos de acero del juez. «Señor Herrera», dijo firme, su voz resonando de manera desconcertante, «tengo algo que decir». Alfonso se inclinó hacia adelante, los labios curvándose en una sonrisa cínica. «¿Una niña interrumpiendo un juicio oficial?», se burló, tensando la sala entera. «¿Vas a recitar poemas? ¿O vienes a jugar a la abogada?». La niña, sin retroceder, levantó el disco en espiral frente a él. «Confiesa tus crímenes, ahora». Una risa explosiva y cruel llenó la sala. «¿Confesar? Los únicos crímenes que veo aquí son tu osadía y la falta de quien te enseñara respeto», se carcajeó Alfonso, mientras los presentes desviaban la mirada temiendo represalias. «Esto es un tribunal, no un parque infantil. Esa espiral ridícula es un juguete barato. ¿Vas a hipnotizarme, es eso?». Su risa retumbó, acompañada de miradas incrédulas. La niña no parpadeó. «Sí, y no tienes opción». La respuesta cortó el aire como una navaja. Alfonso rió aún más fuerte, pero en el instante en que sus ojos se engancharon en el giro hipnótico del disco, la risa empezó a vacilar. «¿Pero qué demonios?», murmuró, intentando desviar la vista. «Esto no tiene ningún efecto en mí».
Su voz, sin embargo, traicionaba la seguridad habitual. Parpadeaba rápido, respiraba hondo, pero no podía soltar los ojos de aquella espiral, girando lentamente, penetrando en cada rincón de su mente. De pronto su boca se abrió contra su voluntad, sobornos y contratos falsificados. Un silencio sepulcral tomó la sala. El propio Alfonso llevó las manos a su boca, confundido. ¿Qué estoy diciendo? Esto no es lo que quería hablar. La confesión continuó, arrastrada, desesperada. Corrupción, manipulación de pruebas, inocentes condenados por mis manos. Su voz sonaba al mismo tiempo autoritaria y suplicante, como si rogara callarse. Deténganme. Yo no debería, murmuraba entre frases, pero el flujo de verdades era incontrolable. Los abogados se levantaron asustados, algunos gritaban, «¡Esto es imposible!». Otros retrocedían como si estuvieran frente a una aparición. El público se levantaba en shock, manos cubriendo bocas, ojos desorbitados, incapaces de creer lo que presenciaban. Y entonces vino la revelación que hizo temblar el suelo bajo cada presente. Esquema de bebés, robados de hospitales, vendidos a familias ricas, fortunas a cambio de vidas arrancadas de la cuna. El grito ahogado de una mujer en la platea cortó el aire. Un reportero dejó caer la pluma, sin fuerzas para anotar. Alfonso temblaba, el sudor resbalando por su rostro rígido, incapaz de detener la corriente. ¿Por qué estoy diciendo esto?», balbuceaba entre confesiones. Yo no quiero, pero no puedo parar. Cuando finalmente el silencio volvió, todos miraron a la niña como si fuera algo más que humana. Ella bajó lentamente el disco, sus ojos aún clavados en el hombre que antes parecía invencible. Alfonso jadeaba, derrotado, el rostro bañado en vergüenza e incredulidad. La niña esbozó una media sonrisa cargada de ironía y dijo en tono sarcástico, «Gracias por su colaboración». Se dio la vuelta con calma y salió de la sala, dejando atrás un tribunal en ruinas, donde el miedo había sido sustituido por un shock que nadie olvidaría jamás. A pesar de que la escena avasalladora en el tribunal había sacudido a todo el país, Alfonso Herrera no conoció el frío de las esposas esa noche. Su poder aún tenía raíces profundas, y sus contactos más influyentes se aseguraron de que saliera por la puerta principal, intacto, como si nada hubiera pasado. Fue un escándalo silenciado, pero que todos sabían que existía. Aún así cargaba dentro de sí el peso de cada palabra arrancada de su boca contra su propia voluntad. Al llegar a su mansión, tan lujosa como solitaria, el silencio cortaba como cuchillas invisibles. Los pasillos parecían susurrar sus confesiones, repitiendo sin parar la desgracia que intentaba esconder. Caminaba por la sala principal como un prisionero dentro de su propia casa, con las manos inquietas y el semblante endurecido por el miedo. «Lo dije todo, frente a todos», murmuraba atónito, como si las paredes pudieran responderle. El eco de las palabras «gracias por su colaboración» no lo dejaba en paz. Se sentó frente a la chimenea apagada, apoyando la cabeza entre las manos. El juez que había callado multitudes ahora era prisionero de su propia mente, incapaz de silenciar el ruido ensordecedor de su conciencia. Fue entonces cuando el suave sonido de pasos interrumpió su espiral de tormento. Alfonso levantó el rostro, el corazón acelerado. ¿Quién se atrevería a entrar allí? La puerta se abrió, y la figura que apareció era pequeña, pero imponente. Iris, la misma niña que lo había despojado de su corona frente a todo un país. Se levantó de un salto intentando recuperar la postura. «¡Tú! ¿Cómo entraste aquí? ¿Qué piensas que estás haciendo?», gritó, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. «No sirve de nada gritar», respondió Iris, caminando con calma hasta el centro de la sala. Sus ojos estaban firmes, cargados de una verdad imposible de ignorar. «Sabes quién soy, pero no conoces toda mi historia». Alfonso frunció el ceño confundido.
La niña respiró hondo y comenzó, con una voz firme a pesar del dolor que cargaba. Yo fui una de las niñas robadas. Tú ayudabas a mantener el esquema que arrancaba bebés de los brazos de sus madres en los hospitales. Pero la familia rica que me compró no me quiso. Dijeron que daba demasiado trabajo. Me abandonaron como si fuera un estorbo indeseado. Alfonso abrió los ojos de par en par, sorprendido por la claridad de esas palabras. Iris continuó cada frase como un golpe certero. Quien me encontró fue una enfermera llamada Mari Carmen. Ella sabía todo, sabía del esquema, de las familias que pagaban fortunas, de las madres que gritaban en el vacío al perder a sus hijos, pero nunca dijo nada, porque sabía que si abría la boca, acabaría muerta en el mismo instante. Entonces me escondió, cuidó de mí como pudo, hasta que tuve edad suficiente para entender parte de lo que había pasado. Las manos de Alfonso temblaban. «Tú me estás diciendo que...» Intentó hablar, pero la niña lo interrumpió. «Te estoy diciendo que por tu culpa, mis padres lloraron durante años creyendo que había muerto al nacer. Te estoy diciendo que por tu culpa, crecí sin saber quién era. Convertiste el amor en luto, la esperanza en desesperación. No fue solo conmigo. ¿Cuántos otros niños sufrieron el mismo destino? ¿Cuántas familias se destruyeron porque elegiste ser cómplice?» El juez llevó las manos al rostro, incapaz de sostener su mirada. Era como si cada palabra fuera un peso aplastante sobre su pecho. Iris dio un paso más, la voz quebrada pero llena de firmeza. «Yo no pedí ser abandonada. No pedí que me arrancaran de los brazos de mis padres. Tú y los que estaban contigo me robaron la vida, y también les robaron la vida a ellos». El juez endureció la expresión, pero sus ojos traicionaban el peso que cargaba. Un silencio denso se instaló entre los dos, roto solo por la respiración acelerada de Alfonso. Por primera vez, no encontró palabras para defenderse. ¿Por qué siento este peso ahora?», murmuró, como si hablara consigo mismo. Iris respondió, firme, «Porque nunca te permitiste sentir, y ahora ya no tienes cómo huir». Se dejó caer en el sofá, derrotado, los ojos llenos de lágrimas. No era la vergüenza pública lo que lo aplastaba, sino la mirada de aquella niña que, sin gritar, lo hacía sentir lo que jamás había sentido: remordimiento. El ambiente pesado parecía estrecharse, como si las paredes se cerraran sobre Alfonso. Iris permaneció de pie mirándolo en silencio, hasta que él levantó el rostro y por primera vez admitió con un hilo de voz: «Yo arruiné vidas». El reconocimiento, aunque tímido, pendía en el aire como el inicio de algo que no comprendía. La niña respiró hondo y, sin añadir nada más, giró sobre sus talones y salió de la sala, dejándolo solo con sus fantasmas, y en aquella soledad, Alfonso entendió que el tormento apenas había comenzado. Pasaron 2 días desde aquella noche sofocante en la mansión. Alfonso no había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro firme de la niña y escuchaba su voz cortante describiendo un pasado que él había ayudado a crear. El peso era insoportable, y por primera vez en décadas, no lograba esconderse detrás de contactos o leyes manipuladas. Entonces, aquella mañana gris, tomó una decisión que jamás habría tomado antes: enfrentar a Iris de nuevo, pero no como juez, no como autoridad, sino como hombre. Los golpes en la puerta de la casa sencilla resonaron con fuerza, provocando de inmediato incomodidad en Iris y Mari Carmen. Se miraron sorprendidas, porque no esperaban a nadie. Mari Carmen, más cautelosa, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Su corazón se aceleró. «Es él», murmuró asustada. Iris caminó hacia la puerta, dudosa, pero no paralizada. Al abrirla, encontró a Alfonso de pie, solo, sin guardaespaldas, sin la altivez de antes. El rostro marcado por profundas ojeras, el cuerpo ligeramente encorvado por el peso de una carga invisible. No levantó la voz, no ordenó nada. Solo respiró hondo y dijo: «No puedo borrar lo que hice», y su voz falló,
temblando de una forma que él mismo parecía desconocer. «Pero puedo intentar reparar». El silencio llenó el espacio. Iris cruzó los brazos, mirándolo con desconfianza. «¿Reparar? ¿Después de todo? ¿Crees que puedes simplemente tocar a mi puerta y decir eso?», replicó, con la voz cargada de dolor y rabia. Alfonso tragó saliva, sintiéndose pequeño ante ella. «Sé que no puedo devolver los años perdidos, ni sanar el vacío que causé, pero tengo contactos, personas que todavía me deben favores. Puedo intentar encontrar a tus padres biológicos. Puedo usar el poder que aún me queda para hacer algo. Justo, por primera vez». Su sinceridad era palpable, pero el pasado pesaba como un muro casi infranqueable. Mari Carmen se acercó, poniendo una mano sobre el hombro de Iris, como si dijera en silencio: «Escúchalo, aunque duela». La niña entrecerró los ojos evaluando cada gesto, cada temblor en su voz. «¿Y por qué deberíamos creerte? No es la primera vez que un hombre promete lo imposible», dijo, casi en tono de desafío. Alfonso bajó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas, y respondió: «Porque ya no puedo vivir con esto. Cada noche escucho tu voz, tu historia. Vi el dolor que causé. No quiero morir cargando solo con esa marca. Necesito intentarlo, aunque fracase». El aire dentro de la casa parecía vibrar con la tensión. Iris, que siempre había mostrado fuerza, sintió un nudo apretarle la garganta. No quería creer, no quería abrir espacio para decepciones, pero algo en la mirada de aquel hombre la desconcertaba. No era el juez que se burlaba y aplastaba, era alguien despojado de todo poder, rogando por una oportunidad de redención. «Hablas como si el dolor fuera tuyo, pero no lo es. Tú nunca sentiste la pérdida que yo sentí. Nunca lloraste como lloraron mis padres. ¿Cómo puedes querer reparar algo que ni siquiera comprendes?», retrucó con la voz quebrada. Alfonso respiró hondo, luchando por mantener la firmeza. «Tienes razón, nunca lo comprenderé del todo, pero puedo buscar, puedo abrir puertas que ustedes jamás podrían solas. Es lo único que me queda, y quizá la única forma de darle sentido a lo que aún soy». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si pesaran toneladas. Iris desvió la mirada, mordiéndose los labios, sintiendo el corazón latir descompasado. Era una oferta que no podía aceptarse a ojos cerrados, pero tampoco podía ser ignorada. Sin decir nada más, Iris dejó escapar un largo suspiro. Sus ojos aún reflejaban desconfianza, pero al levantar el mentón, hizo un gesto firme con la cabeza. «Está bien», dijo en voz baja pero clara. «Acepto tu ayuda, pero no por ti. Lo hago por mis padres, porque ellos merecen la verdad». Alfonso la miró sorprendido, casi sin creer lo que escuchaba, y en ese instante, entre el peso de la desconfianza y la chispa de esperanza, nacía la primera grieta de un camino improbable que cambiaría el destino de todos. Los días que siguieron fueron una inmersión inesperada para Alfonso. Él, acostumbrado a tener puertas abiertas con una simple llamada, descubrió lo que era sentir barreras levantadas en su contra. Al intentar acceder a registros hospitalarios, escuchó la primera negativa seca. «Esos documentos no están disponibles». Trató de contactar a viejos conocidos, pero muchos fingieron no recordarlo. Otros, temiendo ser asociados con un hombre ahora manchado por escándalos, lo rechazaban sin ceremonias. Cada rechazo hería su orgullo, pero también lo obligaba a experimentar algo que nunca había sentido: impotencia. En esos idas y vueltas, Alfonso comenzó a encontrarse con Iris en lugares sencillos, a veces en cafeterías modestas, otras en el pequeño patio de la casa donde vivía con Mari Carmen. Al principio, el aire aún era pesado, los silencios largos y llenos de desconfianza. Pero algo iba cambiando poco a poco. Al ver a Iris beber un vaso de leche riendo por un chiste de Mari Carmen, él percibió la fragilidad y, al mismo tiempo, la fuerza que aquella niña cargaba. El hombre que antes solo sabía imponer miedo, empezó a escuchar, a observar, a absorber. «¿Te negaron otra vez?», preguntó Iris una mañana,
mientras él revolvía distraído la taza de café. Alfonso suspiró profundamente. Me negaron y se rieron en mi cara. Antes habría mandado arrestar a todos, ahora solo lo soporté. Iris levantó las cejas, sorprendida por su sinceridad. Tal vez soportar sea el primer paso de quien necesita aprender a ser humano, dijo, dejándolo en silencio. Las noches también eran diferentes. En lugar de fiestas con poderosos o cenas lujosas, Alfonso se encontró caminando solo por las calles comunes, viendo a gente sencilla regresar a casa con bolsas del supermercado. Por primera vez, pensó, esas personas no me temen. Era una constatación dolorosa y liberadora al mismo tiempo. Sin la coraza de la autoridad, percibía el enorme vacío que siempre había intentado ocultar detrás de títulos y sentencias. En uno de esos encuentros, Mari Carmen puso una taza frente a él y dijo, «Nunca pensé que lo vería sentado aquí tan callado». Alfonso la miró, casi con una sonrisa cansada. «Ni yo. Creo que nunca me había sentido tan perdido». Iris, al lado, completó. «O tal vez nunca habías estado tan cerca de encontrarte». La frase quedó suspendida en el aire, golpeándolo de una manera que no pudo explicar. Las búsquedas continuaban, incluso con constantes negativas. Alfonso insistía, recurriendo a documentos antiguos, cruzando información, pidiendo favores a quienes aún se atrevían a contestar sus llamadas. Cada puerta cerrada le arrancaba la soberbia y a cambio le ofrecía una lección de humildad. Poco a poco, los ojos antes gélidos fueron volviéndose más humanos, más cercanos. Iris notaba eso en cada gesto, en la forma en que ya no hablaba de sí mismo como juez, sino como hombre, en la manera en que agradecía un simple vaso de agua. Una tarde, sentado en una banca de la plaza, miró a Iris y dijo, «Tal vez nunca encuentre lo que buscas. Tal vez no sea lo suficientemente fuerte». Ella lo miró fija, pero con una chispa de compasión. «No se trata de ser fuerte, se trata de intentarlo. Y lo estás intentando». Alfonso bajó la mirada tragando saliva, dándose cuenta de que esas palabras, dichas por una niña que había perdido tanto, tenían más peso que todas las sentencias que había pronunciado en su vida. Y en ese instante, por primera vez, sintió que la transformación no solo era necesaria, era inevitable. Fue en una mañana lluviosa cuando la esperanza comenzó a tomar forma. Alfonso había llegado temprano al registro civil, una vez más preparado para escuchar negativas, pero al hojear una pila de documentos antiguos, algo llamó su atención. Un acta con señales de adulteración burda. Los nombres parecían borrados y reescritos, pero una falla en el sello revelaba información mal encubierta. Allí estaba un registro que confirmaba la conexión de Iris con personas que jamás habían dejado de buscarla. Su corazón se aceleró. Por primera vez, había una pista concreta, algo sólido capaz de cambiar destinos. Horas después, estaba frente a Iris y Mari Carmen. La niña, al escuchar la noticia, no contuvo la emoción. «¿Estás seguro?», preguntó, casi sin respirar. Alfonso, sosteniendo con firmeza el papel amarillento, respondió, «No es mucho, pero es suficiente para seguir. Este registro apunta a una casa, al otro lado de la ciudad. Es todo lo que tenemos». Mari Carmen llevó la mano al pecho, conmocionada. El silencio que siguió fue casi sagrado, como si todos supieran que estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. El viaje hasta allá se hizo en silencio. El coche avanzaba por calles estrechas, mientras Iris miraba por la ventana, apretando el documento entre los dedos. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Y si es un error? ¿Y si no me quieren? Alfonso, al volante, desviaba los ojos hacia ella de vez en cuando, pero no se atrevía a hablar. Sabía que no había palabras capaces de aliviar esa espera. Mari Carmen, en el asiento trasero, rezaba en voz baja, como pidiendo fuerzas al cielo para lo que estaba por venir. La casa era sencilla, de paredes claras y techo gastado por el tiempo. Un jardín descuidado mostraba la lucha diaria de quien sobrevivía con poco.
Alfonso estacionó a unos metros y apagó el motor. Nadie se movió de inmediato. El silencio pesaba como plomo, hasta que Iris abrió la puerta del coche y bajó con el corazón desbocado. Sus pasos eran cortos, pero firmes, como si cada movimiento la empujara hacia un destino esperado toda su vida. Cuando llegó frente a la puerta, respiró hondo. La madera estaba gastada, llena de marcas del tiempo. Reunió valor y llamó 3 veces, cada golpe resonando como un trueno en su pecho. La puerta se abrió despacio y apareció una mujer llamada Diana, de cabellos grises. En ese instante, Iris, con la dulzura que solo una niña tiene, dijo: «Mamá». Los ojos de Diana, cansados por la espera, se fijaron en Iris y de inmediato se llenaron de lágrimas. Dios mío, su voz se quebró a la mitad. Volteando hacia adentro, llamó con un grito lleno de urgencia: «Claudio, ven rápido, ven ahora». Un hombre apareció detrás de ella, con las manos aún manchadas de pintura de taller, vistiendo una camiseta gastada. Claudio se congeló al ver la escena, los ojos abiertos de par en par, como si el tiempo se hubiera detenido. «Diana, no puede ser», murmuró. Iris lo miró, la respiración entrecortada. Antes de que dijera algo, Claudio corrió hacia la puerta, envolviéndola en un abrazo desesperado. «Hija mía, hija mía», repetía sin cesar, con lágrimas mezclándose con la lluvia fina que aún caía. Iris, paralizada un segundo, se dejó llevar por el calor de aquel abrazo, sintiendo por primera vez cómo un vacío comenzaba a disolverse. Fueron minutos de llanto incontrolable. Diana cayó de rodillas frente a Iris, sujetándole las manos con fuerza, como si temiera que desapareciera otra vez. «Te busqué todos estos años. Nunca creí que habías muerto al nacer. Nunca lo acepté». Iris acarició el rostro de la mujer, sintiendo una ternura nueva, extraña, y al mismo tiempo profundamente familiar. El reencuentro parecía arrancarles del pecho un grito contenido por casi 2 décadas. Mari Carmen, conmovida, lloraba en silencio, y hasta Alfonso se enjugaba discretamente los ojos, conmovido por la escena. Dentro de la casa, entre fotos antiguas amarillentas y recuerdos polvorientos, las piezas empezaron a encajar. Diana mostraba cajas de ropa de bebé que nunca tuvo valor de donar, y Claudio señalaba retratos en las paredes, explicando cómo nunca dejaron de buscar. Iris caminaba por el lugar como si estuviera dentro de un sueño, tocando cada objeto con reverencia. Alfonso, con el rostro cargado de emoción, contó toda la verdad, expuso el esquema, asumió la culpa, habló de las familias ricas y de los bebés robados. No habló como juez, sino como un hombre roto que buscaba redención. Claudio y Diana escucharon en silencio. Cada palabra era una herida reabierta, pero también una explicación que cerraba años de preguntas sin respuesta. El silencio final parecía demasiado pesado para romperse, hasta que Iris, con los ojos llenos de lágrimas, miró a Alfonso y preguntó con voz firme: «¿Y qué vas a hacer ahora?». Él respiró hondo y respondió, dejando un misterio en el aire: «Deja la tele encendida, lo sabrás». Esas palabras flotaron en la sala como promesa, como el presagio de algo aún mayor por suceder. Esa semana, todo el país seguía comentando el emotivo reencuentro entre Iris y sus padres. Pero mientras la niña redescubría el calor de un hogar que creía perdido para siempre, Alfonso preparaba en silencio lo que sería el paso más difícil de su vida. Encerrado en su despacho, rodeado de pilas de documentos, cintas antiguas y carpetas confidenciales, reunía pruebas que había guardado en secreto durante años. Con cada hoja que releía, sentía el peso de su propia cobardía, pues sabía que toda esa información pudo haber cambiado destinos si se hubiera expuesto antes. La noche previa a la conferencia de prensa, Alfonso no durmió. Caminaba de un lado a otro, repitiendo para sí mismo las palabras que diría: «Ya no eres el juez. No estás por encima de nadie. Ahora debes hablar como hombre,
murmuraba frente al espejo, con los ojos rojos de cansancio. Por momentos, el viejo miedo a callar casi lo vencía, pero entonces la imagen de Iris surgía en su mente, firme e ineludible. Ellos merecen la verdad, resonaba su voz infantil. Eso fue lo que lo mantuvo de pie. El auditorio de la capital estaba lleno esa mañana. Cámaras de televisión alineadas, periodistas de todo el país se aglomeraban en busca de la primicia que ya sabían que sería histórica. El murmullo se detuvo cuando Alfonso apareció en el escenario, vestido con un traje sencillo, sin la toga que antes le confería autoridad. Su expresión era grave pero no arrogante. El silencio que se instaló no era de respeto impuesto, sino de expectativa. Todos esperaban. ¿Qué diría ahora el hombre más temido de los tribunales? Se acercó al atril, acomodó los papeles con manos temblorosas y encaró los micrófonos. «Mi nombre es Alfonso Herrera», comenzó, con la voz firme pero cargada de emoción. «Durante años usé esta voz para condenar, manipular y mentir. Hoy la uso para confesar». Murmullos se extendieron entre la audiencia, pero él no se detuvo. «Traigo aquí registros, grabaciones, contratos y nombres. Durante décadas un esquema robó niños de sus padres en hospitales de este país. Yo lo sabía. Yo participé. Y lo oculté. El impacto fue inmediato. Los periodistas se miraban entre sí, los flashes no cesaban. Alfonso levantó una carpeta y mostró los documentos frente a las cámaras. Aquí están las pruebas, cuentas bancarias, registros de transferencias, listas de familias compradoras y médicos involucrados. No hablo para disminuir mi culpa, sino para que nadie más sufra como sufrió Iris, como sufrieron sus padres, como aún sufren tantas familias anónimas. Su voz se quebró, pero no cayó. Las preguntas comenzaron a explotar desde la platea, pero Alfonso levantó la mano pidiendo silencio. No espero perdón. Espero solamente que la verdad repare una parte mínima de la destrucción que ayudé a construir. Este es mi acto final de responsabilidad. En ese instante, policías federales avanzaron por el pasillo, acercándose al escenario. Alfonso los miró sin resistencia. Mi lugar ahora es responder por todo, y aceptaré las consecuencias, duela lo que duela. Mientras colocaban las esposas en sus muñecas, las cámaras registraban cada segundo. El hombre que antes era símbolo de miedo, ahora estaba expuesto, vulnerable, pero paradójicamente más digno que nunca. Las imágenes se difundieron por todo el país en tiempo real. Algunos lloraron, otros celebraron, pero todos entendieron. No era solo la caída de un juez corrupto, era un raro ejemplo de redención pública. Y al otro lado de la ciudad, frente al televisor encendido, Iris apretaba la mano de sus padres, sabiendo que aquella no era una simple confesión. Era el inicio de un cambio que alcanzaría muchas vidas. Las horas que siguieron a la conferencia de Alfonso fueron de terremoto social. En los noticieros los titulares se sucedían a un ritmo frenético. Red criminal desmantelada. Más de 50 arrestos en menos de 24 horas. Hospitales y políticos involucrados en el esquema son investigados. Cada canal mostraba imágenes de padres llorando al reencontrar a hijos perdidos, de niños rescatados saliendo de frías instituciones para caer en los brazos de familias que jamás habían dejado de buscarlos. El impacto era inmediato, casi abrumador, como si un país entero despertara de una pesadilla colectiva. Mientras tanto, en una casa sencilla, Iris aprendía a vivir lo que nunca había tenido. Los días ahora estaban llenos de comidas en familia, conversaciones alrededor de la mesa y pequeños recuerdos reconstruyéndose pieza por pieza. Diana preparaba el desayuno con cuidado, llamando a Iris «mi amor» en cada gesto. Claudio, entre arreglos en el taller, siempre se aseguraba de regresar corriendo solo para escuchar cómo había sido el día de su hija. Mari Carmen, que nunca soltó la mano de Iris, ahora sonreía de felicidad al verla finalmente rodeada del amor que siempre mereció.
Había tardes en que el sonido de las risas llenaba la casa de una forma casi mágica. Iris se sentaba en el sofá con Diana, hojeando álbumes antiguos, tratando de imaginar cómo habría sido su infancia si no la hubieran arrancado de sus padres. «Mira, aquí fue en mi cumpleaños número 20», decía Diana, mostrando una foto amarillenta. Iris sonreía, pero también lloraba, sintiendo la mezcla agridulce de pérdida y reencuentro. A veces de madrugada, todavía despertaba asustada, temiendo que todo no fuera más que un sueño. Pero cada abrazo recibido disipaba esos miedos. E incluso en prisión, Alfonso no estaba del todo ausente. Cada noche, al recibir noticias por la radio del penal, seguía de lejos los frutos de su confesión. Un guardia le entregó cierto día una carta. Era de Iris. La caligrafía sencilla ocultaba la fuerza de las palabras. Ya no eres solo el juez condenado. Ahora eres alguien que al menos una vez tuvo el valor de decir la verdad. Alfonso leyó en silencio, y por primera vez tras las rejas lloró sin vergüenza. Las cartas se volvieron frecuentes. Iris escribía sobre lo cotidiano, sobre el pastel quemado que Diana intentó hacer, sobre Claudio que reía demasiado fuerte, sobre Mari Carmen que se había convertido en una hermana. Pero también escribía sobre dolores profundos, sobre las pesadillas que aún la visitaban, sobre las cicatrices invisibles que tal vez nunca desaparecerían. Alfonso respondía con palabras que jamás habría dicho antes, humildes, humanas, despojadas de orgullo. Y en cada intercambio se iba construyendo un puente improbable entre la niña y el hombre que la había herido sin saberlo. En el vecindario, todos comentaban cómo Iris florecía. Ya no era solo la niña delgada de trenzas que había enfrentado a un juez en el tribunal. Ahora era una joven que cargaba una fuerza inusual, símbolo de supervivencia y esperanza. Otras familias se acercaban a ella, agradeciendo, diciendo: «Tu valentía abrió el camino para que nuestros hijos volvieran». Iris sonreía, pero siempre recordaba: «Solo hice lo que tenía que hacer». Por dentro, sin embargo, sabía que aquella travesía no era solo suya, sino de todos los que habían sufrido en silencio. Las noticias corrían veloces, y la vida de Alfonso, Iris, Claudio y Diana nunca volvería a ser la misma. El juez que antes representaba miedo, ahora era sinónimo de redención y responsabilidad. Y Iris, aún tan joven, llevaba la misión de reconstruir no solo su vida, sino de inspirar a otros a no rendirse. 17 años pasaron como un suspiro, aunque cada uno de ellos llevó su propio peso. La vida de Iris floreció entre memorias recuperadas y nuevas historias. Ahora con 24 años, ya no era solo la niña delgada que desafió a un juez en el tribunal, sino una mujer hecha de cicatrices y valentía. Sus ojos aún guardaban la firmeza de la niña que no se callaba ante la injusticia, pero también había dulzura, fruto de los años vividos al lado de Claudio, Diana y Mari Carmen, en una rutina de amor, risas y pequeñas conquistas. Mientras tanto, tras las rejas, Alfonso había envejecido lentamente, cargando cada día de su condena como parte del precio por sus pecados. Esa mañana nublada, el portón pesado de la prisión se abrió con un chirrido metálico. Alfonso había cumplido su condena por completo y ahora caminaba hacia afuera, sintiendo el peso de cada año reflejado en sus hombros encorvados. Estaba anciano, con el cabello totalmente canoso y arrugas profundas marcando su rostro. Sus ojos ya no brillaban con arrogancia, sino con una serenidad extraña, casi humilde. No había nadie en la acera, ningún coche esperándolo. Sintió el vacío de la libertad solitaria, la angustia de ser liberado en un mundo que parecía no tener ya lugar para él. Por un instante, pensó que el destino sería el abandono. Pero entonces, a lo lejos, una silueta femenina se destacó. Apoyada en un coche sencillo, estaba Iris. El tiempo había moldeado sus rasgos, pero Alfonso la reconoció de inmediato. Los ojos, la postura firme,
la actitud de quien no teme al mundo. Su corazón se aceleró, casi incrédulo. Sus pasos vacilantes se apresuraron, como si un imán lo atrajera hacia ella. Iris sonrió levemente, una sonrisa que transmitía más compasión que acusación, más esperanza que rencor. Cuando finalmente estuvieron frente a frente, Alfonso abrió la boca, pero la voz le falló. «Tú viniste», murmuró, casi sin creerlo. Iris asintió y respondió con suavidad. «Pagaste lo que debías allá dentro. Ahora puedes seguir ayudando aquí afuera». Él bajó la mirada, sintiendo las lágrimas arder. «Pero no sé ni por dónde empezar», confesó, con una vulnerabilidad que jamás había mostrado. El viento sopló fuerte, levantando los cabellos blancos de su cabeza, y por un instante el silencio entre los dos pareció decir más que cualquier palabra. Iris dio un paso adelante, posando la mano en su brazo, como quien guía a alguien perdido. «Yo te ayudo», dijo con firmeza, con el mismo tono cargado de convicción que, años atrás, lo había obligado a confesar. Alfonso levantó los ojos hacia ella, y en ese gesto simple, vio no solo a la niña que lo había destruido, sino a la mujer que ahora lo invitaba a recomenzar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, Alfonso sonrió. No una sonrisa de victoria, sino una sonrisa tímida, frágil, de quien se permite creer que todavía puede haber vida después de la caída. Iris, por su parte, sintió una mezcla de ternura y responsabilidad. No olvidaba el pasado, pero sabía que las decisiones del presente podían construir algo nuevo. El reencuentro allí, frente a los fríos portones de la prisión, no era solo el final de una condena, era el nacimiento de una promesa. Mientras caminaban juntos hacia el coche, las calles parecían más anchas, el cielo menos gris. Alfonso, aún inseguro, lanzó una última mirada hacia atrás, como si dejara enterrado allí al hombre que había sido. Iris apretó su brazo, guiándolo hacia adelante. «El futuro empieza ahora», pensó, pero no lo dijo en voz alta. Y en aquella mañana improbable, entre el peso del pasado y el soplo de la esperanza, nació la promesa de una nueva vida. El coche se detuvo frente a la casa de Claudio y Diana. El mismo hogar sencillo, de paredes claras y jardín descuidado, pero que ahora rebosaba vida. Alfonso bajó despacio, con los pies pesados y el corazón aún más. No sabía qué esperar: rencor, miradas duras, puertas cerradas. Pero, antes de que pudiera ensayar una defensa, la puerta se abrió. Diana apareció primero con el cabello aún gris, pero con una sonrisa llena de ternura. Detrás de ella, Claudio, con las manos aún manchadas de grasa, pero con la mirada iluminada. No hubo vacilación. Ambos avanzaron para abrazarlo. «Bienvenido», dijo Diana con la voz quebrada. Alfonso se quedó helado, incapaz de comprender tanta generosidad. Claudio le apretó el hombro con firmeza, como quien ofrece un pacto silencioso. El exjuez sintió la garganta cerrarse. «Después de todo lo que causé, ¿cómo pueden recibirme así?», balbuceó, casi suplicando una respuesta. Diana simplemente sonrió, enjugándose las lágrimas, porque el odio no nos devolvería nada. Pero el perdón nos devuelve todo. Se sentaron todos a la mesa, cubierta con platos sencillos pero llenos de significado. Iris, junto a Mari Carmen, observaba a Alfonso en silencio, midiendo cada gesto. Él, por su parte, no se atrevía a levantar mucho la mirada. El sonido de las risas llenaba la sala, mezclado con las historias que Claudio contaba en voz alta, con los recuerdos que Diana se empeñaba en revivir. Poco a poco, Alfonso comprendió que no estaba siendo juzgado allí. No había mazo, toga ni acusaciones, solo personas dispuestas a vivir el presente sin encadenarse al pasado. En cierto momento, Alfonso dejó escapar una lágrima silenciosa. Puso los cubiertos sobre la mesa, respiró hondo y miró a Iris. «No sé cómo ayudar, no sé si aún soy capaz, pero quiero. Dime, ¿qué puedo hacer?».
La sala quedó en silencio por unos instantes. Iris lo miró, con ojos que reflejaban no solo dolor, sino también la esperanza que había aprendido a cultivar. Entonces, con voz tierna, respondió: «Vive con verdad, todos los días, porque el mundo necesita gente que tenga el valor de recomenzar y de permanecer cambiada». Las palabras resonaron en su pecho como una sentencia definitiva, pero, esta vez, no una condena. Alfonso sintió algo que jamás había sentido en toda su vida: pertenencia. Por primera vez, no era el juez temido, el hombre poderoso, el culpable fugitivo. Era simplemente parte de una mesa, parte de una familia, parte de una nueva historia que comenzaba allí. El peso de los años pasados no desaparecía, pero se transformaba en combustible para la vida que aún tenía por delante. La noche avanzó entre historias, sonrisas y recuerdos compartidos. Alfonso escuchaba más de lo que hablaba, como si quisiera grabar cada detalle, cada sonido, cada gesto. Mientras observaba a Diana reír, a Claudio gesticular, a Mari Carmen susurrarle algo gracioso a Iris, comprendió que aquella escena no era solo una comida. Era el milagro de ser aceptado, incluso cuando todo indicaba que el perdón era imposible. Afuera, la luna iluminaba suavemente la casa, como si sellara aquel pacto silencioso. Alfonso volvió a mirar a Iris, y al ver el brillo firme en sus ojos, comprendió que el destino no había terminado en el tribunal ni en la prisión. Estaba comenzando allí, en esa mesa. El final no era una sentencia, sino un nuevo comienzo. Y en ese instante, todos creyeron que incluso entre ruinas, la vida podía florecer otra vez. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.